Buenos días. En esta oportunidad, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, vamos a trabajar el tema concerniente a la clasificación de los derechos humanos. Atención los estudiantes del nivel 2. A ver, chicos, vamos a partir y vamos a tomar en cuenta las anteriores clases y hemos podido determinar que los derechos humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó el 10 de diciembre de 1948 en París. A partir de ahí se establecen 30 artículos para que todos los países miembros de la ONU puedan hacer respetar estos 30 artículos, ¿no? En favor a la persona humana, en favor a la protección de sus derechos humanos. Tomando en cuenta esto, entonces, jovencitos, vamos a determinar que también, al igual, se han ido constituyendo y construyendo esta clasificación de los derechos humanos. Tengamos en cuenta que estas leyes internacionales fue adoptada por las leyes nacionales, por nuestras leyes constitucionales de nuestra constitución política, para que lo puedan ejecutar dentro de nuestro país. Y es por eso que hoy en día en la constitución política existen los derechos fundamentales, ¿no? De todas las personas, de toda nuestra nación peruana. Tomando en cuenta eso, entonces vamos a ver que la clasificación de los derechos humanos, jovencitos, se dan en 3 aspectos a nivel mundial. En primer aspecto vamos a tener los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los derechos de primera generación se llaman o son catalogados como los derechos individuales, donde cada sujeto merece, por el mero hecho de ser una persona humana, merece específicamente estos derechos individuales. Ahorita lo vamos a trabajar. Uno de los derechos individuales y el fundamental es el derecho a la vida. Ya tengamos en cuenta. Dentro de estos derechos que son particulares, derechos como seres individuales, está catalogado bajo el principio de la libertad, hecha o reclamada en la Revolución Francesa, ¿no? No nos determinemos. Hoy en la actualidad, dentro de estos derechos de primera generación, lo que vamos a encontrar son los derechos civiles y los derechos políticos, jovencitos. Los derechos civiles, dentro de estos derechos de primera generación, se encuentran el derecho a la vida. Nosotros y cada uno de nosotros, por ser personas humanas, merecemos este derecho a la vida. De igual manera nos dice a la integridad personal, todo específicamente, a no generar, a no ser difamados, a no ser calumniados. Eso es a la integridad personal, a que se nos respete, ¿no? A que se nos valore, a que se nos considere los derechos y deberes. De igual manera, a la libertad personal, ya les dije mención. De igual manera, a las garantías judiciales. Cuando hablamos de las garantías judiciales, cada uno de nosotros es inocente hasta que se compruebe todo lo contrario, tengamos en cuenta. De igual manera, a la libertad de opinión y de expresión. Cada uno de nosotros podemos tomar en cuenta nuestra opinión de manera libre y de manera particular. Ahora podemos tomar en cuenta sobre la libertad de opinión y expresión de repente respecto al presidente de la República, ¿no? Cada uno de ellos tiene esta responsabilidad. Y el derecho de reunión. Nosotros somos libres de asistir a una reunión a la que nosotros queramos, ¿no? Obviamente sin generar disturbios, ¿no? Entonces, para poder finiquitar, no te olvides que los derechos de primera generación están constituidos en los derechos civiles y políticos que tienen que ver específicamente con derechos individuales que tienen los sujetos. Por otra parte, también dentro de estos derechos de primera generación se encuentran los derechos políticos. Ya específicamente cuando eres un ciudadano en ejercicio, cuando ya tienes la mayoría de edad, puedes tener estos derechos y tus derechos aumentan, ¿no? Dentro de ello está los derechos de asuntos públicos y políticos, ¿no? Específicamente de repente podría ser a sufragar. Tú tienes el derecho de sufragar de manera individual, de manera secreta.
de manera voluntaria por quién quiere sufragar. Entonces tengan en cuenta que los derechos políticos están dentro de ellos. Como te hago mención, a elegir y a ser elegido, y de igual manera a sufragar. Los derechos políticos entonces tienen que ver que una persona, como te hago mención, puede ser elegida y puede elegir. En conclusión, para finiquitar, no te olvides que los derechos de primera generación son los derechos individuales reconocidos por estos estatutos que ya se han ido dando dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en nuestro país también se reconoce. Vamos, ahora tenemos que ver los derechos de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos de primera generación y segunda generación? Que estos derechos de segunda generación, jovencitos, ya son derechos colectivos de un grupo de personas que van a reclamar ciertos beneficios ante el Estado, que tienen fines en común. Podría ser un grupo de trabajadores que piden que se les reconozca el sueldo justo o una remuneración justa. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta dentro de los derechos colectivos que se va a estar impregnado por el derecho de la igualdad. Todos somos iguales. Entonces, como te hago mención, estos derechos de segunda generación, que son derechos colectivos que reclaman todas las personas, un grupo de personas de acuerdo a su circunstancia, ya sea de repente laboral o social, están impregnados dentro del derecho de la igualdad. Dentro de estos derechos, jovencitos, vamos a visualizar los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Dentro de los derechos económicos, lo que acá las personas van a reclamar específicamente es ante una institución de repente, ya sea estatal o privada, van a reclamar un salario justo. Cada uno de nosotros requiere a que se les pague un salario justo, que no se genere la famosa explotación laboral. Esto es un derecho que cada uno de nosotros debe reclamar, y hoy en día por este tema coyuntural que hemos atravesado, debe de realzarse este aspecto, ¿no? Entonces no nos olvidemos que los derechos económicos, en un primer aspecto, tiene que ver con un salario justo, ¿no? Con el salario mínimo vitae, pero hoy en día se observa que hay algunas personas que inclusive no llegan a este salario mínimo, ¿no? Igual manera, dentro de esto tenemos los derechos de un nivel de vida adecuada, buscan un nivel de vida idóneo, ¿no? Adecuado, tomando en cuenta la protección social, tomando en cuenta los beneficios laborales, lo que son CTS, lo que son las vacaciones. Tengan en cuenta estos aspectos, ¿ya? De igual manera, atención de las necesidades básicas. Cada uno de nosotros debe tener la necesidad básica, entonces, a la salud, a la alimentación, a la vestimenta. Esto es entonces a la atención de las necesidades básicas. De igual manera, acá en los derechos económicos lo que podemos encontrar estarían específicamente el derecho a laborar específicamente las 8 horas de trabajo, ¿no? Es un derecho que se están dentro de los económicos. En los derechos sociales tenemos el derecho al trabajo, jovencitos. Como ya les hice mención, las 8 horas de trabajo, cada uno de nosotros tiene un derecho, ¿no? A poder trabajar para poder satisfacer sus necesidades. El derecho a la sindicalización, a formar específicamente un sindicato. Una empresa minera, de repente los obreros se pueden agrupar con fines en común y poder formar su sindicato para la mejora en cuanto a su remuneración, la mejora en cuanto a sus vacaciones y a los pedidos que ellos puedan hacer. Entonces, hay un derecho sobre la sindicalización y, de igual manera, como te decía la mención, los derechos de las vacaciones, ¿no? Vacaciones pagadas. Entonces, tengan en cuenta que estos están dentro de los derechos sociales. En los derechos culturales están el derecho que se reclama y que hoy en día es fundamental,
que es el derecho a la educación, y en nuestra constitución política nos habla, ¿no?, sobre la gratuidad de la educación en sus tres niveles, ¿no?, inicial, primaria y secundaria, y se mira reflejado por las instituciones públicas. De igual manera, de participar en la vida cultural de la comunidad. A ustedes no se les puede prohibir a que participen de un concierto, de que puedan visualizar un partido de fútbol, de que puedan ir específicamente a ver una película, ¿no? Esto es de participar de la vida cultural de la comunidad. De igual manera, acá dentro de estos derechos culturales estaría la de un sano esparcimiento. Tengamos en cuenta. Y por último, tenemos los derechos de tercera generación, que son los derechos del pueblo o los derechos mundiales, jovencitos, ¿ya? Si ustedes pueden visualizar acá, es como una escalera, ¿no? Primero se reclamaban derechos individuales de cada uno, luego derechos colectivos del grupo de personas y por último derechos del pueblo o derechos mundiales que reclaman todos los habitantes del planeta, y estos están idealizados bajo el principio de la solidaridad, ¿no?, para todas las personas. Dentro de esto vamos a tener que el derecho al desarrollo pleno de todos los países. Igual manera, las personas que van a reclamar de todo el planeta el derecho a la paz y a un medio ambiente sano, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la paz, tenemos que evitar específicamente las guerras, a un medio ambiente sano, la no contaminación, ¿no?, de las industrias, de las empresas que contaminan, específicamente mineras, de repente acá en nuestro país, nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos un derecho a pedir un medio ambiente sano. De igual manera, a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos. Los pueblos pueden elegir específicamente a qué nación pertenecer. Dentro de esto también de los derechos solidarios estarían los derechos que se le tiene que atribuir a las comunidades nativas e indígenas en nuestro país para su protección. Muy bien, entonces no nos olvidemos, para poder finiquitar, que estos son los tres tipos, o esta es la clasificación de los tres derechos humanos, ¿no? En los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación que el ser humano va pidiendo a lo largo de su historia, ¿no? Seguirán apareciendo más derechos humanos y se podría de repente generalizar, porque no nos olvidemos que los derechos humanos tienden a aparecer cada vez más a medida que avanza el mundo, ¿no? Y hablaremos posteriores a un derecho de cuarta generación, ¿no? Está relacionado a la tecnología de repente. Entonces, jóvenes, tengamos en cuenta todos estos aspectos dentro de esta clasificación de los derechos humanos para que los estados y los países puedan focalizar mejor al respeto de ellos. Bien, ahora dentro de nuestro país y específicamente dentro de América, vamos a tomar en cuenta otro temita llamado o concerniente a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, o mejor conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, firmado en 1969, apoyado específicamente por la Organización de Estados Americanos. Chicos, ¿en qué consiste esto? Nos hace mención que la protección específicamente de los derechos humanos dentro de América está determinado por el Pacto de San José de Costa Rica, o si quieres llamarle por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Este Pacto de San José de Costa Rica lo que va a buscar es que no se vulnere los derechos humanos dentro de un país. Cuando ya se siente una persona vulnerado sus derechos dentro de su nación, dentro de su país, dentro de su estado, puede recurrir específicamente al Pacto de San José de Costa Rica. Muchas personas en la época del terrorismo fueron específicamente a reclamar a esta institución, haciendo mención de que el Estado peruano no hacía nada por el caso de desapariciones forzadas,
por el caso de torturas, por el caso de secuestros, por el caso de violaciones de los derechos fundamentales de las personas. Entonces no te olvides que existe una institución después de que nuestro Estado peruano no pueda resolver. Existe una institución llamada el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Interamericana para poder suplir esto. No nos olvidemos que esta convención se divide en dos bloques. Uno es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Washington y son 7 miembros, cuya función principal, como su mismo nombre dice, es una comisión que se va a encargar de promover y observar la defensa de los derechos humanos en todo América. Vendrán a Perú, las personas empezarán a recopilar información. Y es más, uno de nuestros casos es este caso de terrorismo. Desde el año del 80 hacia el año 2000, esta comisión interamericana indaga específicamente a lo que ha ocurrido, esos hechos de lesa humanidad que han ocurrido dentro de nuestro país. De igual manera va a analizar e investigar los pedidos que hacen las personas en cuanto a la violación de los derechos humanos que ha ocurrido en su país y no les dan respuesta. Entonces ellos son los encargados de investigar, de recopilar las pruebas, ¿no? Una vez que hayan recopilado y promover la observación y la investigación de lo que ha ocurrido de una violación de los derechos humanos, quien se va a encargar de resolver o sentenciar o dar su veredicto o dar su fallo ya es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es Costa Rica. ¿De qué se encarga esta corte? Como su mismo nombre dice, ya va a resolver los casos que han sido afectados. Si es específicamente, si concierne o no, o si ha habido o no violación de derechos humanos. Entonces, esta Corte Interamericana resuelve todos los casos en América sobre nuestra violación de los derechos humanos. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos sobre ello. Ahora pasemos específicamente a la ronda de preguntas. Ya, preguntas impares. ¿Se considera como un derecho social en la Constitución política? Jovencitos, hemos determinado que los derechos de segunda generación son estos derechos específicamente colectivos. Dentro de ello tenemos los económicos, los sociales y los culturales. Tomando en cuenta ello, a la educación gratuita estaría dentro de esta clasificación cuya clave sería la B. 3. Se considera derechos fundamentales de la persona. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, se encuentran también en la Constitución Política del Perú, y dentro de estos derechos fundamentales van a ser los derechos individuales, jovencitos, los derechos civiles que conocemos que se encuentran dentro de nosotros, ¿ya? Para cuya clave es la C. Vamos, 5. Los derechos de segunda generación hacen referencia a los derechos económicos, culturales y sociales en nuestra Constitución. No te olvides entonces que estos son nuestros derechos de segunda generación. Los derechos fundamentales de las personas se contemplan en el título 1 de nuestra Constitución política. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, estamos hablando específicamente de esos derechos que son inherentes a nosotros, ¿no? ¿En qué artículo se encuentra? En el artículo 2, específicamente en el título 1. Pregunta 9. ¿La igualdad ante la ley es considerado como un derecho? Cuando hablamos de la igualdad ante la ley, a la vida, a la libertad, es un derecho fundamental, jovencitos, y en nuestra Constitución, el artículo 2, nos habla de los derechos fundamentales de todas las personas, cuya clave sería la C. Muy bien, actividad de extensión, jovencitos. Dice, pregunta número 1. ¿Qué es la ONU? Escribe tu respuesta en 10 líneas que lo vas a realizar en tu cuaderno. 2. ¿Qué es el Pacto de San José de Costa Rica? Ya te expliqué. Busca más información, transcríbelo en 10 líneas. 3. Ilustra 3 derechos humanos, ¿no? De todos ellos que te he hecho mención. Por otra parte, acá en otro bloque, no te olvides de transcribir la pizarra y desarrollar los pares en tu módulo. Esa sería la actividad en cuanto a desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Hasta la próxima.